esta séptima edición del Magazine Astronómico, la estrella cubana Félix Varela, la importancia de mantener nuestros equipos cuidados y de invitado Isbel González del canal Astromanía. ¡Comenzamos! La estrella Félix Varela es un cuerpo celeste que forma parte de la constelación de Cetus y lleva ese nombre en honor al ilustre sacerdote y pensador cubano Félix Varela. Este honor fue aprobado el 17 de diciembre de 2019 cuando el Comité de Nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional, la IAU, permitió que Cuba asignara el nombre de Félix Varela a la estrella previamente conocida como BD 1763. Este reconocimiento se debe al profundo legado que Félix Varela dejó en la historia de Cuba y su influencia en la formación de la identidad cubana. Su dedicación a la educación, la filosofía y los derechos humanos lo convirtieron en una figura simbólica digna de este homenaje astronómico. La estrella Félix Varela es un testimonio de cómo la historia y la cultura de un país pueden estar reflejadas incluso en los nombres asignados a los cuerpos celestes, conectando a Cuba con el cosmos de una manera única. Mantén tu equipo limpio y bien cuidado. El mantenimiento regular de tu equipo es esencial para asegurar su longevidad y rendimiento óptimo. Limpia las lentes y espejos con productos específicos para óptica y guarda tu telescopio en un lugar seco y protegido del polvo y la humedad. Revisa periódicamente las conexiones y componentes móviles para asegurarte de que todo funcione correctamente. Un equipo bien mantenido no solo te proporcionará mejores observaciones, sino que también te ahorrará tiempo y dinero a largo plazo. La luna transiciona de cuarto creciente a luna llena, momento que alcanzará el próximo 18 de septiembre. Al aparecer por el horizonte con toda su superficie iluminada, es un momento ideal para realizar fotos icónicas con paisajes de fondo. El Sol mantiene su altísima actividad. Desde Estrellas Compartidas continuamos disfrutando de él a diario. Pronto estaremos compartiendo resúmenes. En esta séptima edición tenemos de invitado especial en Espacio Compartido a Isbel González, un astrónomo de origen cubano. Coincidimos que vivimos en el mismo municipio. Yo pues me casé, mi esposa vivíamos allí en ese mismo municipio y él, bueno, es natural de allí, y coincidíamos en varios momentos. Yo lo veía y en algún momento tuve la posibilidad de participar en algunas de las actividades de divulgación que se realizaban. Es una persona que además de desarrollar la astronomía, desarrolla el arte de la escritura, y por quien tengo un aprecio genuino, una admiración genuina y sincera. Isbel González nos comparte las experiencias que él tuvo estando en Cuba, preguntas que le he desarrollado relacionadas con su experiencia estando en Cuba, y que amablemente ha accedido a responder. No solamente lo que él va a comentar es muy probable que no sea solamente una experiencia que vivan los astrónomos cubanos, sino también personas que tengan algún tipo de limitación por el contexto social o político que corresponda. En este caso es Cuba, en esta ocasión es Cuba, pero que puede ser relacionado con cualquier otro contexto, ya digo, social o político, donde hay carencias, donde hay limitaciones. Vale. Desde aquí agradecer muchísimo, Isbel, que la gentileza de que hayas participado y que vamos a disfrutar ahora de todo el contenido, la experiencia que nos has compartido. Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias.
Bueno, antes que nada, pues Juan Antonio, darte las gracias por invitarme a tu canal, Estrellas Compartidas, y en cierta forma, pues, interactuar con tu público, por decir de alguna forma. Es un placer para mí, además está decirlo, por muchas razones. Me parece un canal bien interesante, que yo por supuesto sigo, pero además a eso se suma que ambos venimos pues de un mismo lugar, de algún modo, ¿no? Ambos somos yo soy del municipio de Cabaiguán en Cuba. Tú estuviste bastante tiempo casado en la misma zona, entonces compartimos de una forma u otra vivencias parecidas, ¿no? No solo en la astronomía, sino de culturales, digamos, del diario, así que es un doble placer por estar en tu canal, que me parece excelente, y por poder compartir con un colega del cual tenemos pues muchas raíces en común. Bueno, ¿cómo comenzó mi pasión por la astronomía en Cuba? No sabría decir con exactitud, digamos, el momento exacto o el modo exacto. Sí recuerdo que desde niño pues siempre fui muy curioso, me gustó mucho la ciencia, sobre todo la ciencia, la parte del arte, digamos, de la literatura, etcétera. De ficción me refiero, comenzó un poco después quizás, pero sobre todo en mi infancia me gustó mucho la ciencia y no quizás necesariamente la astronomía, me gustaba mucho la paleontología, la arqueología también, digamos la ciencia en general. Y pues muchos de los libros que leí, sobre todo, por supuesto, libros para niños que venían, como bien saben, prácticamente todos de la antigua Unión Soviética, pero eran excelentes libros, bastante didácticos, bastante acordes para niños. Entonces recuerdo haber leído muchos de estos libros, repito, sobre todo para niños, aunque cayeron en mis manos algunos ya más de adultos, siendo todavía un niño, y algunos de ellos pues también los disfruté. Pero realmente, repito, por ejemplo, me gustaban mucho los dinosaurios también, algo que creo que es típico en los niños, ¿no? Repito, la arqueología, la paleontología, etcétera. Y después como que con el tiempo me fui decantando un poco más hacia la astronomía, aunque me sigue interesando las otras ciencias, como creo que sabes, soy profesor de química acá en high school, por cosas de la vida, porque realmente me gusta más la física que la química, ¿no? Pero son cosas que suceden. O sea, me gusta la ciencia en general, pero con los años pues me fui centrando más en la astronomía, y es mi gran pasión, digamos, en el campo de la ciencia. Sobre la literatura, pues escribía desde niño cosas bien sencillas, ¿no? Y en la adolescencia, pues estos poemas medio cursis de amor, etcétera. Y en serio, digamos, comencé a escribir después que me gradué de la universidad, un tiempo después de graduarme, o sea, un poco tardío. Envié a un concurso en el periódico Escambray, que supongo recuerdas del periódico de la provincia de Santo Espíritu. Algunos de mis poemas, había un concurso de poesía, y dije, a ver si esto sirve. Por supuesto, no cogió nada, no fue ni siquiera preseleccionado. Pero entonces me acerqué a la Casa de Cultura para que alguien me orientara si lo que yo escribía servía. Los primeros asesores que vi pues me dijeron que tenía potencial, pero necesitaba la parte, digamos, más de técnica, ¿no? De saber sobre la escritura, etcétera. Y ahí comencé, repito, ya un poco tardío, fue 2004, lo recuerdo porque fue el año que nació mi primer hijo, mi hijo mayor. Y ahí comencé con la poesía, después comencé a escribir minicuentos, y bueno, finalmente novelas, ensayos, etcétera. Y yo digo que un poco, pues, la astronomía y sobre todo la poesía, ¿no? Más que la narrativa, está muy vinculada, ¿no? Todo un poco de ser un poco soñador y ver un poco más allá de lo que nos rodea, o incluso un poco más adentro de nosotros, en el caso de la poesía y de la astronomía también, como no, porque la astronomía es una ciencia mágica. Yo considero que nos ayuda, pues, tiene mucho de fantasía también, ¿no? Porque es algo inmenso que está muy por encima de lo que nosotros realmente abarcamos a diario. Entonces, ese creo que es el vínculo entre ambas pasiones, digamos, pero
la astronomía comenzó muchísimo antes que la literatura. Bueno, respecto a mi mayor desafío como astrónomo aficionado en Cuba, y bueno, creo que es un desafío, son desafíos que tienen todos los astrónomos aficionados en Cuba, fueron esencialmente de dos tipos. Uno material, digamos económico, material, y otro social. El que más me golpeó desde el principio fue el material, por supuesto, no solo por, sabe, Cuba es un país pobre, pero no solo por la ausencia de, digamos, recursos económicos para comprar instrumentos astronómicos, sino además por la ausencia de mercado de este tipo, ¿no? Telescopios, cámaras, etcétera, etcétera. Al principio fue bien difícil, bueno, todo el tiempo fue bien difícil realmente, pero con los años pues uno va creando, comprando a veces se lo regalan. Tuve algunas donaciones de amistades del extranjero que me regalaron algunos instrumentos, algunas piezas de instrumentos. También tuve la suerte de conocer a grandes astrónomos, digamos, en lo personal y en lo de aficionado, ¿no? No estoy hablando de grandes astrónomos, grandes, digamos, profesores de ciencia, doctores en ciencia, sino astrónomos que toda la vida se dedicaron a eso en Cuba y me ayudaron. Sobre todo está César Lugones de Caibarien, que fue el que me enseñó algo que yo no creía, que uno mismo podía construir su propio telescopio digamos, con elementos bien sencillos y mucha dedicación, sobre todo mucha dedicación. Entonces me enseñó cómo tallar, pulir espejos para telescopios usando simples vidrios, por ejemplo, claraboyas estas de los centrales azucareros, de los tachos, creo que se llaman, donde cocinan el guarapo, el jugo de caña. Entonces tiene unas claraboyas, parecen como unas ventanillas estas de submarinos, ¿no? Algo así es lo que uno... Y son vidrios bastante gruesos también digamos, de mesas antiguas. Muchas puertas de bancos tienen este tipo de... Entonces uno siempre está claraboyas de techo de casas antiguas. Entonces uno siempre tenía que estar, porque eso no está a la venta en Cuba, uno tenía que estar a través de amistades averiguando en el central si había algún vidrio esto que hubiera desechado. Y con eso pude construir un reflector de 17 centímetros de diámetro, que es considerable. Tuve un año en eso, porque bueno, fue el primero y el único realmente que hice. O sea, no tenía experiencia. Hay personas que lo hacen, que lo tallan, hacen el tallado y pulido en menos tiempo. A mí me duró casi un año, casi diariamente trabajando el espejo, pero al final lo logré y tiene, espero que todavía exista, se lo dejé a una amistad a mí en Cuba cuando emigré, una calidad óptica tremenda. El gran problema es que no teníamos aluminizado en Cuba, campanas al vacío. Estuvimos averiguando por mucho tiempo y no en ningún lugar había una que sirviera para eso. Entonces teníamos que platearlo. El plateado dura mucho menos que el aluminizado. Tuvimos eso, pero bueno, después compré un telescopio de estos de campo de tiro que era relativamente bueno. Y finalmente me hice un muy buen telescopio, todavía lo tengo allá empacado, etcétera, en mi casa. Un refractor de 25 centímetros de diámetro, que fue un híbrido. Yo conseguí las piezas de los dos y lo combiné, de un Goto japonés, todo, montura, base, etcétera. Casi todo el tubo era el Goto japonés, y la parte de adelante del tubo y el lente, que es lo principal, de un Fraunhofer alemán, un excelente telescopio. ¿Y cómo me hice ese telescopio? Bueno, lo iban a desechar a la Universidad de Oriente, como muchas cosas que pasan, iban a botarlo, y un profesor de la Universidad de Oriente pues lo recopiló. Él era presidente cuando aquello, el grupo de aficionados a astronomía de Santiago de Cuba, lo salvó, lo puso en un cuarto ahí en la universidad, hasta que un día decidió emigrar, como muchos hemos hecho, ¿no? Y le dijo a un amigo mío que se quedó de presidente del grupo de Santiago de Cuba que recogiera el telescopio, buscara algún medio, porque era una cosa enorme, pesa muchísimo, una bola de hierro enorme, casi unos 3 metros de largo,
sobre todo la base es una campana de hierro fundido, que aquello pesa no sé cuántos kilogramos, que buscar el medio de llevarlo para su casa, porque cuando él se fuera, dejara la universidad y emigrara, pues lo iban a botar, ¿no? Para materia prima. Este amigo mío lo recogió. Después surgió un proyecto con la emisora de Radio Santo Espíritu, de hacer un centro de divulgación de la ciencia, y el centro iba a ser, por supuesto, lo principal del centro de divulgación de la ciencia sería la astronomía. Y entonces logré obtener aquel telescopio. Mi amigo no tenía donde poner aquella mole y lo buscamos en tren, lo traje para mi casa en espera de que se aprobara el proyecto, etc. Al final, como muchas cosas, pues no era interés de una emisora. Desde La Habana dijeron que no era interés de una emisora de radio pues hacer un centro de divulgación de las ciencias, y por mucho que batallé, traté entonces de instalarlo en el Museo de Historia Natural de Santi Espíritu, que supongo que sepas que nosotros pues ayudamos con el mantenimiento del planetario, etc. Tampoco se pudo dar, entonces decir, bueno, pues lo voy a instalar en mi casa, y así fue. Y es un excelente telescopio. O sea que con el tiempo me fui haciendo de buenos instrumentos, aunque no modernos, por supuesto. No tengo las monturas automatizadas que tengo ahora para larga exposición, no tenía cámaras especializadas de astronomía. Llegué a tener una cámara bien sencilla que me donó un amigo desde Canadá, pero nada de gran tecnología, pero sí grandes instrumentos y un excelente cielo, eso sí, un cielo que no tengo acá en New York, que es pésimo. No todo es, sí, todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Pues acá tengo buenos instrumentos, buenas cámaras, etcétera, pero el cielo es bien malo. Entonces, esa fue mi experiencia. No todo el mundo, la mayoría de hecho, no ha tenido esa experiencia en Cuba. Es decir, la suerte de tener ese gran telescopio, algún que otro instrumento, o fabricar sus propios instrumentos. Entonces, en Cuba en general es bien difícil tener un equipamiento, digamos, un buen equipamiento para hacer astronomía, ya sea observacional o, más difícil aún, por supuesto, astrofotografía, que necesita más instrumentos, es decir, cámaras especializadas, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a, como dije, a la parte económica, digamos, de poder adquisitivo y de disponibilidad de un mercado para comprar estos instrumentos en Cuba. La otra es la parte social, la cual conocí cuando empezamos a hacer el movimiento de aficionados. Yo fui, antes de emigrar, el coordinador nacional de los aficionados en Cuba, o coordinador de la red informática, algo así, que no podíamos poner un nombre, digamos, oficial, de presidente, club, asociación, porque nunca logramos que estuviera autorizado en Cuba. Es decir, nunca logramos una ONG, entonces tuvimos que ponerle un nombre técnico para algo, red informática, algo así como que, y que yo era el coordinador, no el presidente, ni el... Y entonces la parte social fue también difícil, porque como sabes, pues no se autorizan ONG en Cuba, y mucho menos si parten de uno mismo. Queríamos hacer una asociación de aficionados a la astronomía. Eso nos ayudaría, por supuesto, a tener más respaldo de instituciones, de recursos oficiales, etc. Luchamos por muchas vías hasta que yo me di cuenta que no era interés del gobierno autorizarlo. Algunos siguieron insistiendo, yo sé que no lo lograron nunca, pues yo llegó un momento que dejé de insistir en eso porque sabía que no tenía sentido, porque no le interesaba sencillamente al gobierno. Y entonces lo que hicimos fue, hicimos eventos en Santi Espíritu, apoyados extraoficialmente, digamos, por Cultura, el museo, ponían algunos recursos, conseguían en un albergue, en una escuela, pues, para dormir. Cosas así bastante elementales. En Caibarien también todo un campismo popular, reservábamos con tiempo, cada cual llevaba sus recursos. Es decir, en general tuvimos bastante poco apoyo de instituciones. Los pocos que tuvimos fue más bien de Cultura, porque yo tenía vínculo con Cultura, que con instituciones científicas. O sea, que mi experiencia también en lo social, la educación de la astronomía, etcétera, fue también bien difícil, como a la mayoría de los cubanos nos ha pasado. Bueno, tu siguiente pregunta creo que ya la respondí. ¿Cuán accesibles son los recursos y herramientas para los astrónomos aficionados en Cuba?
nulo realmente. Es decir, no hay mercado en Cuba, no hay tiendas que vendan nada relacionado con astronomía. Hace muchos años, cuando existía la Unión Soviética, pues yo recuerdo que compré unos prismáticos de 5 centímetros de diámetro, normalmente en una tienda, venían por supuesto de la Unión Soviética, y compré una caja era de juguete, ¿no? Óptica, todo plástico, muy elemental, que podías armar pequeños telescopios, pequeños binoculares y algunos pequeños microscopios, algo así. Venían muchos lentes, combinaciones, y entonces tú podías, pero todo muy, muy básico. Fue lo único que yo compré, digamos, en mercados oficiales en Cuba, y cuando existía la Unión Soviética, que todavía existían algunas de esas cosas. Fueron mis primeros instrumentos. Después pues empecé a leer un poco de óptica y recuerdo que siendo todavía un niño comencé a coger lentes de proyectores y de varias cosas, y hice una especie de cucurucho con un periódico. Hice una especie de cucurucho y empecé a poner las lentes por orden de la más pequeña a la más grande, pensando que iba a haber algo, ¿no? Con mis primeros tanteos con obtener algo así. Pero como te dije anteriormente, pues bien difícil. No hay mercado y el poder adquisitivo en Cuba es bastante bajo, pero sobre todo, aunque tengas el dinero, pues no hay mercado. Y lo otro que he sabido, es difícil incluso a veces que te manden un telescopio del exterior, porque si tiene GPS no lo dejan pasar en la aduana. Cualquier telescopio un poco de cierta dimensión, sobre todo los más pequeños, quizás pasen un poco más desapercibidos, pero si son un poco más grandes, más especializados, con cámara, etcétera, ya levantan sospechas en la aduana. Entonces, incluso que te envíen uno del extranjero también se hace un poco difícil. Bueno, experiencias observando el cielo en Cuba. Me preguntas por una, te voy a decir varias, bien rápido. Creo que la mayor de todas fue cuando era novio yo estaba en la universidad todavía, era novio de la madre de mi hijo varón, y sus padres vivían en una finca en el campo en Cifuentes, en Villa Clara, y yo a veces iba los fines de semana y me quedaba allá con ella, ¿no? En casa de los padres. Y es un lugar bastante apartado. Santa Clara, que es la ciudad más grande, está a unos 20 kilómetros o más, no recuerdo ahora. Saguala Grande es la otra que está. Es un lugar bastante apartado. Y entonces muchas veces yo llevaba el pequeño telescopio que compré de estos que se usan en campo de tiro. Parecía un embudo, sí, tenía su trípode bien portátil, y unos 7 centímetros de diámetro, que es bastante significativo, ¿no? No es súper pequeño. Y a veces lo llevaba porque, como era un lugar oscuro, a veces me ponía a observar. Y recuerdo una noche en verano, no recuerdo el año exacto, no sé si 2003 o algo así, era la gran oposición creo que era 2003, una de las grandes oposiciones de Marte. Creo que fue cerca de la fecha de la máximo acercamiento de Marte a la Tierra, y fue la mayor oposición en los últimos 2000 años, algo así. Y me levanté por la madrugada, iba a ir al baño, y de pronto pues déjame salir a ver cómo está el cielo. Cielo de verano, nunca he visto, nunca. He estado en otros lugares oscuros, quizás más oscuros que ese, no sé, o igual, pero nunca he visto un cielo. Quizás la transparencia de la atmósfera era como pocas veces. Aquello era increíble. Se veía, bueno, Marte parecía el foco de un auto, o una cosa roja que daba, yo estoy seguro que daba sombra, ¿no? En la oscuridad aquella. Pero sobre todo la Vía Láctea era, yo veía los contornos, onda foto, ¿no? Que tú ves la nebulosa. La única vez que he visto la nebulosa Norteamérica, supongo que había visto el Pelícano, cuando aquello no conocía la nebulosa del Pelícano que estaba al lado, pero sí Norteamérica, ya conocía las fotos de ella. La vi los bordes, es decir, contornos de la Vía Láctea como en 3D, una cosa impresionante. Y en ese momento me parecía que me iba a caer aquella inmensidad arriba, y en aquel momento comprendí por qué la astronomía era algo tan llamativo, tan
importante en la vida de las antiguas civilizaciones, sí, y en la edad de piedra o no sé, cuando no existía todo este alumbrado público. Y es que ese cielo que yo vi esa noche, ellos lo tenían muchísimas veces durante todo el año, era algo bien común en ellos y me impresionó realmente. Yo que llevaba años observando el cielo, nunca había visto y nunca he visto después de eso un cielo como ese. Yo repito, la Vía Láctea, esa zona del Cisne, se veía estilo foto, con las nebulosas, sus bordes bien definidos, algo así increíble. Esa es quizás la más grande experiencia. Otra experiencia fue la lluvia de estrellas de las Leónidas. Me hablaste de una lluvia de estrellas, creo que las Leónidas también. No sé en qué año te pasó a ti, pero yo creo que el año en que yo vi esa gran lluvia fue en 1996. Sí, creo que fue 1996. Como sabes, las Leónidas, pues cada unos 33 años tienen un pico máximo. Y en esa fecha se esperaba que tuviera un pico máximo. Yo no pensé que fuera gran cosa. De hecho, en la noche del máximo fui a los carnavales. Yo era adolescente cuando aquello, estaba en la universidad. Y me fui a los carnavales de Sasa del Medio. Yo siempre andaba en las vacaciones, pues, carnavaleando por ahí. Y recuerdo que, perdonen lo que voy a decir, no, tuve que ir a orinar. Estaba media madrugada, tomando cerveza, ¿sabes? Como todo el mundo en los carnavales. Y me fui a un baño eso que es abierto, apartado, a hacer mis necesidades. Y era un poco oscuro, así, ya no era en el centro del pueblo, sino era como una calle oscura así. Y miré al cielo, yo estaba con unos tragos, de hecho. Y aquello, bueno, me quedé ahí por un rato. Mis amigos cuando regresé, mis amistades. ¿Dónde estabas? ¿Qué sé yo? Porque cuando miré aquello era increíble, eran súper brillantes uno detrás de otro. Y me quedé ahí en ese lugar, apartado en esa calle, hasta que ya empezó a disminuir. Y eso para mí fue también súper impresionante. Lamento no haber estado completamente sobrio y en un lugar más oscuro, aunque era un lugar bastante oscuro. Como sabes, en las ciudades en Cuba no hay mucho alumbrado público, y más si vas a una calle periférica. Pero lamenté no haber estado más centrado en ese fenómeno, porque no pensé que iba a ser tan impresionante. Fue impresionante, era uno detrás de otro, o varios a la misma vez, bólidos. Fue increíble. Otro fenómeno interesante, ya un poco más, digamos, en el aspecto social, fue la gran oposición de Marte. Fue por esa fecha, creo que fue la del 2003 también. Íbamos a hacer una observación pública en el Parque de Santi Espíritu, con telescopio. Yo traje un telescopio de mi casa, el telescopio que había en el planetario de 6 centímetros, en el Museo de Historia Natural de Santi Espíritu. Lo pusimos en el parque y pusimos un proyector contra la pared de la Casa de Cultura con video, ni siquiera de astronomía, porque no sé por qué, creo que no teníamos. Era un proyector de video, no de imágenes. Pusimos un de esos de National Geographic, algo así, era de África. Pero bueno, era ciencia a fin de cuentas lo que teníamos, y pusimos eso. Y supuestamente nosotros teníamos no sé qué tiempo para esa actividad pública. Estaba incluso, tú sabes que hay que pedir en Cuba permiso para eso, poner un telescopio en un lugar público, más un día, creo que era fin de semana, algo así. Todo estaba autorizado por cultura, y por esas cosas bien comunes en Cuba, ¿no? De pronto, pues, empezaron a poner música, reggaetón ahí, se llenó aquello de gente, bebida, no sé qué. Fue una especie de sabotaje, en cierta forma, con la actividad de nosotros. Y mis amistades, habían venido incluso algunos aficionados de La Habana, de otros lugares, porque creo que coincidía con algún evento que estábamos haciendo también. Y yo le dije, de aquí no nos movemos, vamos a seguir haciendo aquí en medio. Y la gente bailando reggaetón, aquello era un molote en el parque. Y fue interesante porque la gente estaban ahí en su reggaetón, en su baile, en su tomadera. Y de pronto, ¿qué están haciendo ustedes? Unos locos ahí con unos telescopios en medio de la multitud aquella. Por suerte, como era un planeta, Marte, no estábamos en el parque con luces, pero bueno, aquello no molestaba. Como si hubiera sido una nebulosa, una galaxia, pues aquella iluminación hubiera sido imposible observar algo, pero como era un planeta, pues se veía perfectamente
en el medio del parque, y aquello se llenó de gente haciendo filas incluso para observar el planeta. La gente estaban tomando, bailando, oyendo su reggaetón y qué sé yo, y de pronto se armaba la fila y la gente miraba y preguntaban. Y fue una experiencia interesante porque a veces pues las sociedades se acostumbran a lo que le da el sistema, ¿no? Si tú le das reggaetón, pues ellos lo que escuchan es reggaetón. Si tú le das mala literatura, pues lo que leen es mala literatura. Ya ni siquiera mala literatura se lee, por desgracia, la mayoría. Y si le das ciencia y conocimiento, pues consumen ciencia y conocimiento. Entonces me di cuenta que la mayoría de las personas que estaban ahí no les interesaba en el diario, digamos, la astronomía, pero sentían esa curiosidad y se admiraban cuando veían que a través de aquel telescopio pues podían ver algo tan lejano, y uno les explicaba qué era y que las manchitas que veían, qué cosas significaban en el planeta, etc. Y fue una experiencia, digamos, bien interesante. Bueno, los principales retos para los astrónomos aficionados en Cuba son, creo que ya los comenté, el principal es la falta de recursos. Y más ahora que Cuba está en un estado mucho más crítico que cuando nosotros la dejamos. La parte instrumental. Es casi imposible hacerse de un telescopio. Por ahí hay algunos, y bueno, averiguando, como me sucedió a mí, uno puede encontrar gente que tiene y que quieran venderlo, etcétera, o alguien se lo pudiera donar. Yo he ayudado a algunos aficionados que conozco, que sé que son serios, porque mi experiencia era, incluso cuando yo estaba en Cuba, me donaron algunos instrumentos y a veces tenía varios ¿sabes? Cosas bien sencillas, pero pequeños prismáticos, cosas así, y tenía varios, entonces se lo donaba a aficionados y me cuidaba mucho de a quién se lo daba, porque son cosas valiosas para uno que ama la astronomía y no quiere dárselo, sobre todo en Cuba que hay tanta falta de eso, dárselo a alguien que lo vaya a botar, que lo vaya a romper. Y entonces pues yo a aficionados que conozco de hace años y que sé que lo van a usar realmente y que lo van a cuidar, pues le he enviado algunos instrumentos bien sencillos, porque yo no somos ricos, ¿no? Cámaras planetarias o de cielo profundo, pero de segunda mano, que he comprado a veces en flea market acá. El año pasado, por ejemplo, fui a un flea market y de uno de los clubes que soy miembro, que por cierto ahora en septiembre, el próximo fin de semana va a ser, y voy a transmitir en vivo el flea market. Ahí encuentro instrumentos interesantes, a veces lo compro. Por ejemplo, el año pasado compré 2 telescopios bien interesantes, pero iguales los dos, bien baratos, y lo compré con la idea de quedarme con uno, vender el otro un poco más caro para comprarme otros instrumentos que quería, porque a veces... Entonces, esa vez compré varias cámaras, me las vendieron todas en un bundle, ¿cómo se llaman? Todas juntas por un precio específico, y eran cámaras de hace ya varios años, ¿no? Pero en Cuba son una maravilla. Entonces, lo que quiero decir es que no es un gran sacrificio monetario, no son cámaras de $600, $1,000, son cámaras bastante económicas, pero que en Cuba, cuando yo estaba en Cuba, si me regalaban algo de eso, pues hubiera sido una maravilla, ¿no? Porque además muchos en Cuba tenemos una de las pocas ventajas del cielo que tenemos, entonces con cámaras más sencillas que las que tengo que usar acá, pues se pueden obtener resultados asombrosos. Entonces, repito, el mayor reto es el cómo adquirir instrumentos astronómicos. El otro reto, si quieres hacer un movimiento de aficionado, eso es algo que yo, estando en Cuba ya con los años, pues me interesó porque, es decir, a través de otros amigos me imbuyeron esa pasión por llevar la astronomía y la ciencia en general, ¿no? al público. Quizás por eso creé mi canal, ¿no? Y imbuido por ese. Pero nunca fue mi prioridad. Mi prioridad fue disfrutar yo como individuo la astronomía, pero bueno, si a alguien pues le interesa también la divulgación, como me interesó a mí en la etapa final, digamos, de mi estadía en Cuba, es otro reto porque no hay apoyo institucional y ahora mucho menos. Como sabemos, todo va en declive en Cuba, así que le va a ser un gran reto, así que yo les aconsejo que se centren en tratar de mejorar su equipamiento, sobre todo
que traten, muy importante, que traten de construir su propio telescopio, que es bien elemental construirlo. Yo hice el mío de 17 centímetros con una excelente calidad óptica, sencillamente con un vidrio grueso. Los esmeriles que usé, ni siquiera acá tú compras esmeril grado no sé cuánto, más fino, más grueso, y va. Yo allá tuve que coger una piedra de esmeril, machucarla con una mandaria y conseguir varios filtros, varios coladores, como decimos en Cuba, ir tamizándola, colándola y separándola en diferentes pomitos varias veces para asegurarme que no se cayera un grano más grueso en uno más fino. Y eso fue lo que usé. Después una amistad mía me regaló de no sé qué empresa allá en Cuba, el químico para pulir, que era óxido de hierro, un tipo de fábrica, ¿no? Etcétera, pero en general no es muy, y lo plateé, ni siquiera lo plateé yo mismo. Fui a una de estas personas que hacen espejos en Cuba y le di el manual, porque es un poquito diferente a cómo se hace un espejo, digamos, para tu casa, pero es casi lo mismo. Le di el manual y le pagué, bien, eso no cuesta mucho, y me hizo el plateado del espejo. O sea que yo les recomiendo, y entonces otras amistades mías en Cuba se hicieron también sus propios telescopios de 15 centímetros de diámetro, 20 centímetros. Quizás sea la forma más fácil de hacerse de un buen instrumento en Cuba, construyendo lo mismo un reflector newtoniano, etcétera, etcétera, con materiales bastante, digamos, asequibles, aunque yo sé que actualmente en Cuba casi nada es asequible, ¿no? Pero ese es mi consejo. Céntrense en su hobby, en su pasión. Ya la divulgación se le va a hacer más difícil, y traten de construir su propio telescopio si no tienen quien le done alguno o algo así. Ese es mi consejo. Bueno, a quien quiera iniciarse en la astronomía amateur en Cuba, creo que ya he respondido en cierta forma en anteriores respuestas, quizás porque me he extendido demasiado. Céntrense en tratar de tener sus propios instrumentos. Repito, la forma más fácil es fabricarlo ustedes mismos. Es más dedicación y tiempo que realmente recursos y gastos económicos. Ese es mi principal consejo. Y que traten de acercarse a los astrónomos que todavía quedan en Cuba, porque tristemente la mayoría de los astrónomos más activos, por decir de alguna forma, en Cuba, muchos hemos emigrado, algunos han muerto ya, pero todavía quedan algunos que tienen mucho conocimiento, ávidos por ayudar a las nuevas generaciones o a personas ya de más edad, pero que están comenzando en este mundo. Yo le hablaba de César Lugones en Caibarien, que fue mi maestro, digamos, un gran observador del cielo, fue el que me enseñó cómo construir telescopios. Está Jorge Félix, creo que vive en Sagua actualmente, en Villa Clara también, que él construyó su propio telescopio después del mío, mucho más estético, es decir, una buena calidad también, y mucho más estético porque él es artista plástico, es más curioso. El telescopio quedó mucho más bonito, pero bueno, eso a veces no es lo más importante, pero tiene experiencia, y creo que después de eso hizo alguno más. Raúl Uber en Santiago de Cuba, que ha pulido muchísimos espejos, y algún que otro más. Si quieren, pueden dejar los comentarios en tu video cuando subas este video, y yo con calma pues le daré el modo de contactar a estos que he mencionado, y algún que otro que se me quede que todavía esté en Cuba, o sea que puedan ellos contactar directamente, quizás en físico, digamos, puedan ir a su casa, le quede cerca, no sé. Eso es importante, es decir, nutrirse de la experiencia de astrónomos que aún viven en Cuba, porque ya uno que ha emigrado, pues todavía recuerdo todo lo que hice en Cuba, todo el tallado, etcétera, que creo que por ahí todavía tengo los folletos, sí, tendría que buscar, pero ya uno, por suerte, por desgracia, ¿no?, se va adaptando a los recursos que tiene a mano ahora, y ya uno se ha vuelto menos de manualidades y más de comprar. Siempre uno hace adaptaciones, etcétera, pero ya generalmente pues es más trabajoso acá tratar de ir a un taller y hacerle alguna modificación a una herramienta que comprarla ya hecha. Entonces
es decir, como que vivimos en dos universos paralelos, ¿no? Por decir de alguna forma. Pero igual, estoy acá para cualquier ayuda, cualquier consejo, también me pueden contactar, pero creo que lo más práctico es los que aún están en Cuba, lidiando con los recursos que hay actualmente en Cuba, y pueden ayudarlo muchísimo, muchísimo. Bueno, es todo, creo que he hablado demasiado, yo soy así, me apasiona la astronomía, y cuando comienzo a hablar tengo tantas vivencias, sobre todo en Cuba. Acá tengo muchas, pero bueno, en Cuba hice más vida social, digamos, con otros astrónomos, etcétera. Y esto es mi pequeño aporte a tu canal. Si de algo le ha servido, muchas gracias nuevamente por invitarme, y repito, cualquier pregunta, cualquier cosa en la que yo pueda ayudar, aportar a tu canal, como mismo sé que tú puedes aportar al mío, y a los que le interese cualquiera de estos temas, pues te dejo a tu disposición, que des mis contactos, mi email, lo que sea, y yo con placer pues ayudo a todo el que quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isbel. Muchísimas gracias por participar en este espacio compartido. Muchísimas gracias también, por supuesto, por responder cada una de las preguntas. Yo las he disfrutado mucho, y espero que quienes lleguen al video hasta este momento, espero que que lo puedan disfrutar también, que puedan conocer la experiencia de ser astrónomo, de disfrutar o de desarrollar un hobby relacionado con la astronomía en unas condiciones sociales adversas, sociales y políticas adversas, porque ahora mismo lo que Isbel nos ha comentado, y que tengo toda la certeza de que es real lo que ha comentado, y muchas otras cosas más, pues es muy probable que sean las mismas condiciones sociales en cuanto a las limitaciones que puedan estar viviendo otras personas, tanto en Latinoamérica como en cualquier otro país, aquí en Europa, en Asia o en África. Entonces, en cualquier caso, si llegan hasta aquí a los piratas que hayan llegado hasta aquí, lo primero, a los piratas que hayan llegado hasta aquí, muchísimas gracias por disfrutar, por ver todo el video. Lo segundo es que si eres un pirata que estás en Cuba, pues mira, mucho ánimo para ti. Si estás en Cuba, además de las recomendaciones que ha dejado Isbel, que son la posibilidad de construir tú mismo tu propio instrumento, tu propio telescopio, o la posibilidad de acercarte a personas que estén en la comunidad o que puedan estar a tu alrededor, que estén vinculados de alguna manera a la astronomía, yo incorporaría tener paciencia, que hay muchas maneras de desarrollar el hobby. En lo que llega la posibilidad de tener el instrumento, el telescopio, los binoculares o la cámara, lo que sea, pues hay otras formas o hay muchas maneras de poder disfrutar de la astronomía, y eso lleva paciencia. Se puede desarrollar astronomía de forma aprendiendo a reconocer las constelaciones. Ahora, con el acceso a internet, pues tenemos muchas más opciones como aplicaciones, cartas celestes, y empezar a reconocer constelaciones, empezar a disfrutar eventos como la lluvia de meteoros o la aparición de un cometa que se puede disfrutar a simple vista, etc. Pues son eventos que podemos ir disfrutando mientras llega el resto. Si vives en unas condiciones sociales, económicas y políticas adversas, y la astronomía es tu hobby, aunque puede ser cualquier otro hobby, pero si la astronomía es tu hobby, mucha paciencia, mucha perseverancia. Hay muchas formas de desarrollarlo, no solamente con un telescopio, hay otras maneras de desarrollarlo, y es lo que yo tendría para incorporar: paciencia. El resto ya Isbel lo ha comentado, la posibilidad de acercarte a personas que tengan conocimientos a tu alrededor, o la posibilidad de construir tu propio instrumental, ya sea de forma manual o armarlo con diferentes lentes, y eso lleva estudio y lleva también una parte del desarrollo del hobby. Piratas, hasta aquí esta séptima edición un poco dedicada a Cuba. Ha sido titular en esta edición la estrella Félix Varela. La hemos fotografiado y la hemos fotografiado en varias ocasiones. Tenemos un videíto resumen por acá.
Fue también parte de esta edición el consejo de poder mantener nuestros equipos limpios, el mantenimiento necesario para que perdure también. Si vivimos unas condiciones adversas, pues hay más atención a nuestros equipos, mayor cuidado. Y hemos tenido a Isbel González de Astromanía, lo hemos tenido en nuestro espacio compartido. Isbel, desde aquí una vez más, muchísimas gracias, tienes las puertas abiertas, cuando quieras puedes estar por acá, cuando te apetezca. Y de igual manera, en el momento que me llames, pues ahí estaré, compadre, ¿vale? Ahí estaré. Muchísimas gracias una vez más a todos, piratas. Espero que les haya sido de interés un magazine, este número 7º, medio raro de forma general, porque ha sido más enfocado hacia Cuba. Pero bueno, nos vemos en la próxima edición. Espero que les haya gustado, yo me lo he pasado bien. Espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Gracias, Isbel. Hasta la próxima, piratas. Nos vemos. Chao, 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 chao.